Jóvenes, buenas tardes nuevamente. Nos encontramos aquí para nuestra tercera clase de química. Sí, vamos a recordar un poquito lo que vimos la última clase. Habíamos visto lo que era química y vimos que química es la ciencia que estudia la composición, estructura, características y cambios de la materia. Así también como vimos que había diferentes tipos de química y ramas de la química. Otra cosa que habíamos mencionado es el concepto de materia. Si química estudia la materia, entonces tenemos que tener en cuenta qué es la materia. Y vimos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y que la materia se encuentra en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso y en estado de plasma. ¿Sí? Así como también, en base a su estructura, podemos decir que la materia puede ser un elemento, que es una sustancia pura, un compuesto, que es una combinación de dos o más elementos en proporciones constantes, o una mezcla, es decir, la unión física de dos o más sustancias. Estas sustancias pueden ser elementos y o compuestos. Eso es lo que es la materia. También habíamos visto que la materia tiene 4 propiedades. La materia, para ser considerada como tal, tiene que tener masa, tiene que tener energía, ocupa un espacio en un determinado tiempo. Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que es la masa, la primera propiedad de la materia. ¿Sí? Y entonces, masa. La masa siempre nosotros la vamos a encontrar en un cuerpo, en un objeto. De tal manera que la masa, podríamos decir entonces, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Esta masa es la que podemos nosotros medir. Es la parte medible de la materia. ¿Sí? Al igual que la energía, se puede medir en cantidades. Pero bueno, son procesos ya más laboriosos, diferentes. Lo que ustedes siempre han manejado precisamente es la masa. ¿Sí? Siempre la han medido y siempre que ustedes hacen algo, siempre es en base a la masa. ¿De acuerdo? La masa, al igual que la materia, tiene sus propias propiedades. Es decir, le vamos a nombrar propiedades de la masa. En propiedades extensivas, permítanme un segundito. Sí. En propiedades extensivas o en propiedades intensivas. Esos son los dos grupos en los que vamos nosotros a dividir las propiedades de la masa. Se llaman propiedades extensivas porque estas propiedades dependen de la cantidad de materia. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia, a diferencia de las propiedades intensivas, que estas no dependen de la cantidad de materia. ¿Sí? Extensivas. Ay. Perdón nuevamente.
fallas técnicas al hacer un en vivo. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? Y esta tiene sus propias propiedades, ¿sí? Las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia y las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Eso es lo que las diferencia unas de otras. Vamos a ver estas propiedades extensivas. Vamos a iniciar con propiedades extensivas. Las propiedades extensivas, ya quedamos que dependen de la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir? Que van a cambiar dependiendo de dicha cantidad de materia, ¿sí? Un ejemplo de una de estas propiedades es el volumen. El volumen nosotros lo podemos definir como el espacio que ocupa un cuerpo. Eso es el volumen, la cantidad de espacio que va a ocupar. Yo aquí tengo dos objetos del mismo material, ¿sí? Dos hojas de papel, ¿sí? Una con mayor cantidad de materia y otra con menor cantidad de materia. ¿Cuál ocupa mayor espacio? Obviamente la que tiene mayor cantidad de materia, ¿sí? Por eso es una propiedad extensiva. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Otra de las propiedades es el peso. El peso es la acción de la gravedad sobre los cuerpos, ¿sí? Es decir, la gravedad hace que los cuerpos tiendan a bajar hacia la Tierra. ¿Por qué? Porque son atraídos, ¿sí?, por la misma Tierra. Eso se llama atracción o fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? Y en eso se basa el peso, ¿sí? Mientras yo tenga mayor cantidad de materia de un cuerpo, es más fuerte la atracción. El que tiene menor cantidad de materia, la atracción es menor. Si yo lo pongo en una balanza, yo puedo medir precisamente ese peso, ¿sí? Porque voy a medir directamente qué tan fuerte es jalado por la Tierra, ¿sí? Propiedad extensiva, el peso. Otra de las propiedades es la dureza. La dureza es la resistencia que tiene un cuerpo al corte, la penetración y o a ser rayado. Dureza es la resistencia que tiene un cuerpo. Mientras mayor cantidad de materia yo tenga, el cuerpo va a ser más resistente, es decir, va a ser más duro. Yo tengo una hojita de papel, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí?, que la cantidad de materia es en el grosor para que nos entendamos un poquito. Yo tengo una hoja de papel y la puedo romper muy fácilmente porque tiene poca dureza al tener poca cantidad de materia. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo mayor cantidad de materia? ¿Sí? Entonces sí lo voy a poder romper, pero me cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque se hace más duro dependiendo de esa cantidad de materia. ¿De acuerdo? Otra de esas propiedades es la divisibilidad. Divisibilidad es la propiedad que tiene un cuerpo de dividirse en partes cada vez más pequeñas, ¿sí? Esa es la divisibilidad, la propiedad que tiene un cuerpo de dividirse en partes cada vez más pequeñas. Y eso es por pura lógica. Si yo tengo un cuerpo con poca cantidad de materia, las partes en las que yo la puedo dividir pues van a ser en un cierto número. ¿De acuerdo? En cambio, si el cuerpo es más grande, pues precisamente voy a poderla dividir mucho más veces. Le voy a poder partir mucho más, con un mayor número de
de veces. ¿Sí? Eso es la divisibilidad. Otra de estas propiedades es la elasticidad. Tantito. Ahora sí ya, perdón, están insistiendo con una llamada y no la voy a contestar por atención a ustedes. La elasticidad es la propiedad que tiene un cuerpo de deformarse cuando se le aplica una fuerza y regresar a su forma original cuando la fuerza se suspende. ¿Sí? Esa es la elasticidad. Ustedes lo han hecho con una liga, con un resorte, con muchas cosas. ¿Sí? Toda la materia es elástica, jóvenes. Vamos a suponer que yo tengo un pedazo de varilla de unos 50 centímetros. Si yo la levanto por sus extremos, posiblemente no alcance a detectar esa elasticidad. Pero ¿qué pasa si la varilla mide 3 metros y la levantamos de sus extremos? Obviamente vamos a poder apreciar su elasticidad porque se va a pandear. Toda la materia tiene cierta elasticidad. Y obviamente mientras mayor cantidad de materia es más elástica. ¿De acuerdo? Otra de esas propiedades es la porosidad. La porosidad es la propiedad que tienen los cuerpos de tener espacios vacíos. Esos espacios vacíos es donde no hay precisamente esa materia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una esponja. Tiene espacios vacíos muy grandes, pero toda la materia tiene poros. Algunos son tan pequeños que son imperceptibles al ojo humano, e inclusive en ocasiones hasta a los microscopios. Pero existen esos poros. Obvio, si yo tengo un pedazo de materia con un cierto número de poros, porque está pequeña, si yo tengo mayor cantidad de materia, pues el número de poros que va a tener va a ser mucho mayor. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las propiedades extensivas. ¿Sí? Volvemos a repetir para que ustedes las anoten. ¿Sí? Volumen, espacio que ocupa un cuerpo. Peso, atracción de la gravedad sobre los cuerpos. Dureza, resistencia de un cuerpo. Divisibilidad, propiedad de dividirse en partes cada vez más pequeñas. Elasticidad, propiedad de los cuerpos de cambiar de forma cuando se les aplica una fuerza. Porosidad, espacios vacíos en un cuerpo. Estos son algunos ejemplos. En su tarea o en su resumen deben de incluir otras propiedades extensivas. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a las propiedades intensivas, que son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener mucha o poca materia y la propiedad sigue siendo la misma. ¿Qué vende igual en estos dos cuerpos? Aunque uno es más grande y otro es más pequeño, ¿qué es lo que venden igual? Si estoy en lo cierto, una de esas propiedades es el color. El color es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. Tengo el mismo color en un cuerpo pequeño o en un cuerpo con mayor cantidad de materia. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa no cambia? El olor. Otra cosa que no va a cambiar es el sabor. El sabor tampoco va a cambiar dependiendo de la cantidad de materia. Y otro que no va a cambiar es la textura.
esas propiedades no van a cambiar, siempre van a ser las mismas y no importa la cantidad de materia. El olor, el sabor, la textura, ¿sí? El punto de ebullición, que es la temperatura a la cual un cuerpo cambia del estado líquido al estado gaseoso. El punto de solidificación es la temperatura a la cual un cuerpo cambia del estado líquido al estado sólido. Y la otra es el peso específico o densidad. El peso específico o densidad es lo que va a pesar la materia en sí, ya es su peso propio de esa materia y se mide tomando en cuenta un centímetro cúbico de cada lado de materia, ¿sí? Ya que tenemos un cuerpo de 1 centímetro cúbico de materia, se va a pesar y entonces va a ser el número de gramos que hay en 1 centímetro cúbico. Eso es densidad. Por ejemplo, yo puedo tener 1 centímetro cúbico de algodón y lo peso y va a ser muy, muy ligero. En cambio, yo tengo un pedazo de materia de forma cúbica, por ejemplo, de plomo, su peso va a ser mayor. Cada tipo de materia tiene su propio peso específico. ¿Sí? Les vuelvo a pedir una disculpa, nos cortaron la transmisión. ¿Sí? Ay, y la verdad me saqué de onda. Esas son las propiedades intensivas. Voy a regresar nuevamente a las propiedades extensivas, ya que no sé en dónde nos hayamos quedado. ¿Sí? Una disculpa. Las propiedades extensivas quedamos que son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Y una de ellas es el volumen, el peso, la elasticidad, la porosidad, la divisibilidad, la dureza. Esas fueron las que les dejé. Ustedes van a completar, ¿sí? Algunas otras, ¿sí? Volumen, quedamos que es el espacio que ocupa un cuerpo. Mientras mayor cantidad de materia, mayor es el espacio que se va a ocupar, o sea, mayor volumen. El peso es la acción de la gravedad sobre los cuerpos, ¿sí? Mientras mayor cantidad de materia, es mayor la atracción de la gravedad, mayor peso. Elasticidad es la propiedad de cambiar de forma cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo y que regrese a su forma original cuando la fuerza se suspenda. Habíamos quedado de una liga. Toda la materia es elástica. Porosidad son los espacios vacíos que tiene un cuerpo. Mientras mayor cantidad de materia, obvio, mayor cantidad de espacios. Divisibilidad es la propiedad que tiene un cuerpo, ¿sí?, de fragmentarse o dividirse en partes cada vez más pequeñas. Obvio, si tengo un cuerpo muy grande, pues voy a poder formar muchas partes más pequeñas de ese cuerpo. La dureza es la resistencia que tiene un cuerpo. ¿Sí? Esas serían las propiedades extensivas. Permítame un segundito. Bueno, espero haber retomado el camino correcto. ¿Sí? Vamos a cambiar. Entonces, quedamos que la masa es una propiedad de la materia, ¿sí? Y hay una situación bien especial. La masa no cambia, es decir, en el universo, perdón, no cambia, no aumenta ni disminuye. En el universo siempre hay la misma cantidad de materia. No hay más ni hay menos, es decir, la materia no se crea de la nada.
pero tampoco se pierde o se desaparece a la nada. ¿A qué es a lo que voy? ¿Sí? Se le conoce como ley de Lavoisier. O ley también, ley de la conservación de la masa. Algunos de ustedes la manejan como ley de la conservación de la materia. ¿Sí? Lavoisier fue aquel que la produce y nos dice que en el universo la cantidad de materia es constante, solamente que esta materia siempre está sufriendo cambios. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Ustedes han escuchado esta ley como que dice que la materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. ¿Sí? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es lo que ustedes han escuchado. Bueno, nomás vamos a cambiar por masa. ¿Sí? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos a suponer que yo tengo aquí un pedazo de papel, es un pedazo de materia. ¿Sí? Si yo lo peso, vamos a decir que pesa 1 gramo, por decir una cantidad, que yo tengo 1 gramo de materia. Y entonces yo le acerco fuego y se quema. No estoy ganando ni perdiendo materia, ¿sí? Únicamente se está transformando. Este pedazo de papel entonces va a convertir en cenizas y ustedes van a poder ver las cenizas. Se transformó. Y a lo mejor si lo pesamos ya no pesa 1 gramo, a lo mejor pesa menos. ¿Por qué? Porque parte del mismo cambio o transformación de esta materia va a ser en forma de humo. Es decir, se va a quemar y va a liberar gases en forma de humo. Y el humo pues también es materia, es un gas. ¿De acuerdo? Entonces la materia no se está creando ni se está destruyendo. Únicamente se está transformando, está cambiando. Es como por ejemplo ustedes... Hace un rato su mamá les dio de comer y vamos a suponer que les dio un pedazo de bistec con unas papitas a la francesa, una ensalada, una salsita, etc. Se la comen y esa materia se va a transformar en ustedes para dar energía, para formar partes de su cuerpo, músculos, huesos, cabello, etcétera. Es decir, toda la materia está en continuo cambio, está transformándose. ¿De acuerdo? Y eso nosotros lo vamos a llamar ley de Lavoisier, ley de la conservación de la masa. Hay una manera muy sencilla de demostrar esta ley. Voy a borrar. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso, guárdenlo ahorita en su mente. Vamos a suponer, ya hablando un poquito más de lo que es química, que yo tuviera esta sustancia. Eso se llama ácido clorhídrico. Es un líquido altamente corrosivo. Si nos llega a caer en la ropa, en las manos o en algún objeto, lo va a destruir, lo va a quemar. ¿Sí? Pero si eso yo tengo en un recipiente y en otro recipiente yo tengo esta otra sustancia. Eso se llama hidróxido de sodio. Es el hidróxido de sodio. Al igual que el ácido clorhídrico, el hidróxido es una sustancia altamente corrosiva. Es decir, también si nos llega a caer, quema. De hecho, ustedes la conocen muy bien. En su casa, ustedes la conocen con el nombre de sosa. Posiblemente, cuando la cocina está sucia, su mamá limpia la estufa con sosa. No es otra cosa más que este hidróxido de sodio. Lo limpia y sirve para limpiar perfectamente. Pero también si les llega a caer, quema.
Si yo los tengo en recipientes separados, va a llegar un momento en que a lo mejor yo los pueda llegar a juntar. Y entonces se viene una reacción química, es decir, un cambio en la materia. Yo sé que no es de este semestre, pero bueno, vamos a entenderlo. Estos se llaman fórmulas químicas. Y cada fórmula química tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿De acuerdo? Una parte positiva y una parte negativa. Hay un tipo de reacciones que se les llama de doble sustitución. Eso no es el tema de ahorita, pero eso nos sirve para explicarlo. Es decir, se intercambian las parejas. El positivo de un lado se va a unir con el negativo del otro. Y al revés, el positivo de este se va a unir con el negativo del otro. Siempre el positivo se anota primero. Es decir, vamos a poner aquí, lo voy a poner así. H o H. Positivo y negativo. Si nosotros vemos bien, esto es H2O, es decir, esto es agua. Por un lado se va a formar agua, más el sodio, que es el positivo, con el cloro, que es el negativo. Eso se llama hidróxido de sodio. Perdón, cloruro de sodio. Y ese cloruro de sodio ustedes lo conocen con el nombre de sal. Es decir, yo puedo tener dos sustancias altamente corrosivas que si me llegan a caer me van a producir una lesión o pueden dañar algo o a alguien, ¿sí? Pero en el momento en que yo los junto, se lleva a cabo un cambio en la materia. Se va a transformar la materia de tal forma que se me va a formar agua con sal, ¿sí? Ya cambió la materia y deja de ser peligroso. ¿De acuerdo? Perdió precisamente esas características que tenía en un principio. Es decir, la materia se transformó. Pero estábamos en que íbamos a demostrar la ley de la conservación de la materia o ley de Lavoisier. Bueno, voy a borrar los nombres de las sustancias. Y voy a dejar únicamente lo importante. Bueno, para demostrar la ley de la conservación de la materia o de la masa, la forma correcta es que yo debo de ver cuál es el peso atómico de cada uno de los elementos que participa. Estoy hablando de peso atómico, no de número atómico, son diferentes, ¿de acuerdo? El hidrógeno tiene un peso atómico de 1. Ese es su peso atómico y su número atómico también es 1. El cloro, que es el siguiente elemento, tiene un número atómico de 7, pero su peso atómico es de 35. El sodio tiene un número atómico de 11, pero su peso atómico es de 23. Y el oxígeno tiene un número atómico de 8, pero su peso atómico es de 16. Y el otro es hidrógeno y ya se repiten, ¿de acuerdo? Lo único que yo debo de hacer para poder comprobar la ley de Lavoisier es sustituir valores. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. Más, ¿cuánto pesa el cloro? 35. Entonces, el peso del ácido clorhídrico, el peso molecular que le podemos llamar, es igual a 36. Este es el peso del ácido clorhídrico. Hacemos lo mismo con el hidróxido de sodio. El sodio tiene un peso atómico de 23, más 16 del oxígeno, más 1 del hidrógeno. El peso, ahora sí, es molecular del hidróxido de sodio es 23 y 16, son 39 y 1, 40. Su peso es de 40. Si yo ahora, estos reactantes, esta es la materia que yo tenía en un principio sin transformarse. ¿Cuál es el peso total de las moléculas? 36 más 40, esto me suma 76. 76 es el peso de la materia sin reaccionar, es decir, sin transformarse. Si la ley de la conservación de la masa
es cierta, este mismo 76 debo de obtenerlo hasta el final. Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye. ¿De acuerdo? Es decir, hacemos lo mismo. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. Pero tenemos 2 átomos de hidrógeno. 1 por 2 es igual a 2. Más, ¿cuánto pesa el oxígeno? 16. 2 más 16. El peso de la molécula del agua es 18. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo con el cloruro de sodio. El sodio pesa 23. Más el cloro pesa 35. Esto me da un total de 58. El peso molecular del cloruro de sodio es de 58. ¿Sí? Si la ley de la conservación de la masa es cierta, yo sumando los dos pesos de la materia al final, debe de ser igual. 8 y 8, 16. Llevamos una y 5, 6 y una, que llevamos 7. Es decir, son iguales. No ganamos ni perdimos materia. ¿Estamos de acuerdo? Únicamente se transformó o cambió de una forma a otra. Y así es como se comprueba de una manera sencilla la ley de Lavoisier. ¿Sí? Y quiere decir que en el universo nunca va a haber mayor cantidad de materia ni menor cantidad de materia. La materia siempre va a ser constante. Únicamente va a estar en continua transformación. ¿Sí? Por el día de hoy, aquí vamos a detener nuestra transmisión, recordándoles que no olviden mandarme sus resúmenes, ¿sí?, por Messenger. Y ojo, no les cuesta nada anotarle, no en la hoja, sino en el mismo Messenger, en el mensaje, su nombre y su grupo, para hacerlo más rápido y más sencillo de calificar. ¿Sí, jóvenes? También he detectado que en los trabajos que me han entregado, no sé cómo lo han hecho, pero se los han estado pasando. He estado viendo trabajos iguales. Ojo, chavos, eso baja calificación. ¿Sí? No se confíen. Está muy sencillo pasar conmigo, pero hay que hacer las cosas por sí solos. Ustedes pueden, tienen toda la capacidad. ¿De acuerdo? Les deseo mucho éxito y nos vemos el día miércoles.